Imaginemos por un instante una de estas fábricas ultramodernas, casi de ciencia ficción. Bueno, en la explicación de hoy vamos a hacer algo fascinante. Vamos a diseccionar la anatomía de una máquina compleja. Y digo anatomía porque si lo pensamos bien, un sistema automatizado no es solo un montón de metal y cables fríos, ¿verdad? Es prácticamente un organismo vivo y funcional. Tiene su propio esqueleto, un sistema vascular, sentidos e incluso un cerebro. Al explorar toda esta estructura, resulta increíble ver cómo cada pieza, por más pequeña que sea, se comunica de una manera impecable para controlar procesos industriales gigantescos. Y lo hace sin que nadie tenga que intervenir. Así que este es nuestro plan de vuelo para hoy. Primero, veremos los fundamentos de la automatización. De ahí, pasaremos a los componentes físicos del sistema. Luego nos adentraremos en el cerebro, es decir, la lógica cableada y programada, para después entender los sistemas de lazo de control. Y para cerrar con broche de oro, veremos todo esto en acción en procesos industriales reales. Empecemos con la sección 1, los fundamentos de la automatización y cómo entender este sistema a nivel macro. Cuando miramos la inmensa escala de todo esto, nos damos cuenta de algo clave. La automatización no es una sola tecnología mágica. Para nada. Es más bien una red colosal de muchísimos elementos interactuando todo el tiempo. Hablamos de redes de alimentación eléctrica, lógica programada, sensores, actuadores, en fin, todo tipo de componentes neumáticos o hidráulicos. Cada uno de estos bloques funciona como un subsistema vital, trabajando en equipo para mantener un proceso bajo un control absoluto. Entonces, ¿qué es exactamente un sistema automático? De manera formal, lo definimos como un conjunto de elementos que están ligados dinámicamente y actúan de forma coordinada para gobernar un proceso manipulando variables. Suena complicado, pero piensen en el control de crucero de un auto. Quien va manejando simplemente fija la velocidad y listo, el sistema acelera o frena por su cuenta para mantener ese ritmo exacto, no importa si hay subidas o bajadas bruscas. Es literalmente una entidad autónoma diseñada para mantener el equilibrio y, sobre todo, la eficiencia. Pasemos a la sección 2, los componentes físicos del sistema. O, siguiendo nuestra metáfora, la anatomía de la máquina. Si seguimos con la idea de que esto es un organismo, los armarios eléctricos vendrían siendo la caja torácica. Tienen que ser increíblemente resistentes. Muchos, de hecho, están diseñados para aguantar desde calor extremo hasta derrames químicos súper peligrosos. Todo para proteger los módulos vitales que llevan dentro. Por otro lado, tenemos el pupitre de mando y control, que es básicamente la interfaz física. Normalmente se ubica lejos de las zonas de peligro, y es ahí donde los operadores pueden interactuar con el proceso de manera completamente segura, usando pulsadores, pilotos luminosos y conmutadores. Bien, si los armarios son las costillas que protegen, entonces los cables eléctricos, tanto monofásicos como trifásicos, son sin duda el sistema vascular. Estos conductores de cobre, que siempre van envueltos en aislamientos plásticos muy gruesos, son los responsables de llevar la energía vital por todo el organismo. Transportan la corriente desde ese cuadro eléctrico principal hasta el último rinconcito de la instalación. Aseguran que cada componente tenga la fuerza necesaria para despertar y funcionar. Ahora, para que la máquina pueda hacer su trabajo, necesita sentir lo que pasa a su alrededor, ¿cierto? Y ahí es donde entran los sensores, que son literalmente los sentidos del sistema. Ya sea que necesiten detectar si hay un objeto cerca, medir qué tan caliente está una tubería, o revisar los niveles de humedad, estos aparatitos son los ojos y los oídos de toda la operación. Lo increíble es que los sensores industriales de hoy en día son pero tan sensibles que algunos pueden notar si algo se movió apenas una fracción de milímetro. Toda esa información súper crítica la mandan de regreso al cerebro del sistema casi al instante. Claro, una vez que el sistema ya sintió su entorno y tomó una decisión, pues toca actuar. Para eso tenemos a los actuadores, que son los músculos de esta gran bestia metálica. Dependiendo de dónde sacan su energía, los dividimos en 3 grandes grupos. Los neumáticos usan aire comprimido. Son la opción ideal cuando necesitamos que algo se mueva rapidísimo, aunque no sea el movimiento más preciso del mundo. Luego están los hidráulicos, que son pura fuerza bruta, dando una potencia enorme y súper constante. Y por último tenemos los eléctricos, que hoy por hoy son los grandes favoritos de la industria porque ofrecen una precisión impecable, son muy fáciles de controlar y se integran sin problemas. Llegamos a la sección 3, la lógica cableada y programada, que es nada más y nada menos que el cerebro de la operación. Si nos vamos al nivel más fundamental de todos, el pensamiento de esta máquina ocurre a través de algo llamado lógica cableada.
Imagínenlo como los instintos primarios, esos reflejos inalterables del organismo. Físicamente, estamos hablando de circuitos hechos a base de resistencias, diodos y transistores. Y todos estos componentes minúsculos se agrupan para formar las famosas puertas lógicas. Estas puertas son los cimientos mismos de cualquier decisión que tome la máquina, procesando señales muy simples de verdadero o falso, o, en el idioma de las computadoras, unos y ceros. Siguiendo con estas reglas inquebrantables, tenemos primero la función AND, o de conjunción. Y ojo, porque esta compuerta es extremadamente estricta. Básicamente, la máquina solo va a dar luz verde para actuar si absolutamente todas las condiciones de entrada se cumplen. Pensemos en un circuito con dos interruptores en línea. Los dos tienen que estar apretados al mismo tiempo para que la energía fluya. Es un mecanismo brillante para asegurar la sincronización y la seguridad del sistema. Del otro lado de la moneda, tenemos la función OR, o de disyunción. Aquí la cosa es mucho más relajada y permisiva. Con que tan solo una de las condiciones de entrada se cumpla, el sistema dice «adelante» y ejecuta la acción. En términos eléctricos, es como tener dos interruptores en caminos paralelos. Solo hace falta que uno de esos caminos se cierre para activar la respuesta resultante. Y luego tenemos a la función NOT, también conocida como el inversor. Su trabajo es súper simple, pero vital. Hace exactamente lo contrario de lo que recibe. Si le entra un 0, escupe un 1. Si le entra un 1, arroja un 0. Puede sonar extraño, pero en la industria esto es un salvavidas literal. Se usa muchísimo para crear sistemas de seguridad a prueba de fallos, donde si de repente desaparece una señal vital, eso automáticamente dispara una acción de emergencia para evitar un accidente. Ahora, a medida que las fábricas se hacían más y más gigantes, tratar de conectar físicamente miles y miles de estas puertas lógicas se volvió una auténtica pesadilla, un caos total. Y así fue como nació la lógica programada, impulsada por los dispositivos lógicos programables, o PLD por sus siglas. Esto fue un cambio radical. Literalmente agarraron habitaciones enteras llenas de cables peligrosos y enredados y lo metieron todo dentro de un solo microchip, ahorrándole fortunas a las industrias. Al usar estas matrices de decisiones condensadas, ahora podemos reprogramar todo el cerebro de la máquina usando solo software, sin tener que tocar un solo cable físico. Una maravilla tecnológica. Muy bien, pasamos a la sección 4, los sistemas de lazo de control, lo que vendría siendo el sistema nervioso. En el mundo de la automatización, hay dos formas principales de controlar las cosas. Primero están los sistemas de lazo abierto. Estos tipos trabajan prácticamente a ciegas. Simplemente siguen una secuencia de tiempo ya programada sin importarles en absoluto cuál es el resultado final. Es tal cual como funciona una lavadora tradicional. Hace su ciclo por un tiempo determinado y nunca se entera de si la ropa quedó limpia o no. Pero luego tenemos el lazo cerrado, y aquí es donde ocurre la magia de la automatización avanzada. En este lazo hay realimentación, un famoso feedback. Esto le permite a la máquina ir evaluando constantemente los resultados que está logrando, modificando su comportamiento en milisegundos para corregir cualquier desviación en el camino. Para visualizarlo mejor, en un sistema de lazo abierto, la orden sale del controlador, llega al proceso y se acabó. Fin de la historia. Si algo sale mal por culpa de un factor externo, el sistema ni se entera. Pero cuando metemos esa realimentación en el lazo cerrado, la dinámica cambia por completo. La señal de salida se mide, se envía de regreso al inicio y se compara con la meta exacta que queríamos alcanzar. Si hay una diferencia, por más mínima que sea, se genera un error, y ese error obliga al controlador a tomar una acción correctiva en tiempo real. Es exactamente esta capacidad de adaptarse sola la que convierte a una máquina en algo verdaderamente inteligente. Vamos a la última parte, la sección 5, procesos industriales en acción. Aquí veremos a la máquina operando en su entorno natural. Para bajar todo esto a la realidad, imaginemos un intercambiador de calor. En este equipo, mantener la temperatura estable es una batalla de cada segundo. Hay un transmisor que no deja de medir cómo sale el fluido. Esa lectura viaja a la velocidad de la luz hacia el controlador. Si la temperatura baja apenas una fracción de grado, ¡boom!, el cerebro digital le ordena inmediatamente a una válvula que inyecte un poco más de vapor hirviendo. Es el lazo cerrado en todo su esplendor, peleando y ganándole a cualquier cambio inesperado en la temperatura.
Y si queremos ver la prueba definitiva de esta tecnología, miremos una columna de destilación. Acá no hablamos de un solo lazo de control chiquito. Es un ecosistema súper complejo, donde montones de lazos de control tienen que funcionar a la vez y coordinarse perfectamente. Si uno falla, podemos tener un producto arruinado o, peor aún, un desastre. Cada sensor y cada actuador tiene su papel en esta inmensa coreografía, logrando que toda una planta industrial funcione como si fuera una sola entidad armoniosa. Vamos a desglosar esta coreografía paso por pasito. El primer lazo se encarga de la inyección de calor. Aquí el cerebro digital recibe información de un medidor de caudal para decirle a una válvula neumática exactamente cuánta energía liberar. El segundo lazo es como un guardia de seguridad súper estricto. Vigila la temperatura de la mezcla que va entrando al equipo, usando una resistencia térmica para hacer ajustes finos. Y el tercer lazo, bueno, ese cuida la integridad física de toda la estructura, asegurándose de que la presión interna nunca se descontrole gracias a una válvula reguladora que no deja de ajustarse. Es, sin exagerar, una sincronización perfecta entre la anatomía física y la inteligencia digital. Después de analizar a fondo cómo estos sistemas combinan fuerza física, instintos lógicos y una capacidad de ajuste continuo para domar los procesos más salvajes de la industria, nos queda clarísimo que la automatización cambió las reglas del juego productivo para siempre. Y con los microchips súper potentes que tenemos hoy, la flexibilidad de estas máquinas ya casi no tiene límites. Pero ojo, que la cosa no se detiene aquí. Pensando en que cada vez tenemos redes más rápidas y una inteligencia artificial que apenas está calentando motores, es inevitable hacernos una gran pregunta para cerrar. ¿Hacia dónde creen que va a evolucionar el próximo nivel de control automático en nuestra industria?